Jalisco legisla a favor de las víctimas. La opinión del periodista Alberto Osorio Méndez. Poesía hecha canción. Siempre nos da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a un programa más de Periódico El Gratuito. Vamos a tener entrevistas y reportajes que serán de sumo interés para usted. Jalisco legisla a favor de las víctimas. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a quien es el diputado en el Congreso del Estado, me refiero al licenciado Jaime Prieto. Bienvenido. Gracias por permitirme estar con ustedes y es un honor estar en este programa y con esta entrevista tan especial de tu parte. Al contrario, una persona que siempre se ha destacado por llevar a cabo iniciativas para hacer leyes en beneficio de la ciudadanía. Esta ley de atención a víctimas, ¿cómo quedó? Quedó aprobada. Finalmente fue una iniciativa que presenté dentro de un paquete que preparé en defensa de los derechos humanos. Creo que en este tema estábamos muy descuidados legislativamente y así fue como presenté una iniciativa para penalizar la discriminación que está en primera lectura, una iniciativa para penalizar la desaparición forzada de personas, ya la aprobamos, ya en septiembre entró en vigor a partir del 16 de octubre y está esta ley de atención a víctimas, que es una ley que está alineada con la Ley General de Víctimas, que fue aprobada, que publicada en mayo, y que nos cambia. Yo cuando elaboré esta iniciativa, cuando la trabajé, el espíritu, lo que se llama el espíritu del legislador, es una iniciativa que va más allá de la Ley General de Víctimas, porque la ley General de Víctimas solamente atiende más el aspecto material y reparación del daño de las víctimas, pero de manera material. Sin embargo, aquí yo voy más por la reparación del daño integral de la persona, voy más con el ciudadano, voy más con el individuo. Y esta ley de atención a víctimas, en primer lugar, obliga al Estado a coordinarse entre los tres poderes, con los ayuntamientos, con los organismos públicos descentralizados, los DIF, el IJAS, etcétera, que atienden a las personas, para que en una acción coordinada y conjunta se eficienten los recursos humanos sobre todo y poder atender a las víctimas de la mejor manera. Pero luego dicen, ¿qué tipo de víctimas? A todas. Aquí no podemos hacer ninguna distinción de víctimas y tanto estamos hablando por un lado de víctimas del delito como víctimas que fueron atropelladas en sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Entonces, cuando se trata de víctima, estamos hablando cuando el individuo se siente vulnerado, cuando se siente pisoteado, se siente vejado, se siente maltratado, se siente que le cambia su vida inclusive, o sea, se causa un malestar interior que lo hace víctima y inmediatamente requiere una reparación del daño. La reparación del daño no pensemos en material, pensemos también en asesoría jurídica, atención médica, psicológica, etcétera. Entonces esta ley define a las víctimas directas, indirectas y colectivas inclusive, pero las víctimas es tan especial en considerar las víctimas que no solamente a las directas, a las que el victimario descarga alguna acción en ellas, no. También los familiares de las víctimas son víctimas indirectas, porque de alguna manera sufren junto con la víctima, pero también son víctimas indirectas los familiares del victimario muchas veces. Quien comete un delito lo hace contra una persona que es la víctima directa, pero los familiares de la víctima la sufren. Los familiares del victimario también la sufren, entonces son víctimas indirectas. Aquí, ¿qué es lo que opera? Que el Estado debe iniciar y tomar acciones tendientes a reparar el daño de las víctimas directas e indirectas. ¿Pero cómo ¿Qué es esto? ocurre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O qué tiene que hacer el Estado? Siempre cuando hay una víctima, cuando hay un daño, el responsable de la reparación del daño es quien lo causa. Sí. Pero luego en nuestro sistema habrá que esperar que haya una sentencia para que después de la sentencia se diga quién repara el daño y cómo. Sin embargo, de acuerdo con esta ley, el Estado, el gobierno está obligado a iniciar con las acciones tendientes a reparar el daño de inmediato, sin esperar una sentencia.
porque cuando se da la sentencia, pues ya el daño fue mayor y ya no, a lo muchas veces no tiene reparación, sobre todo en lo moral, en la salud de las personas. Entonces, el Estado tendrá que iniciar a reparar el daño y ya después, cuando hay una sentencia, el Estado ya le cobrará al responsable de reparar el daño lo que le competa o con lo que fue castigado o penalizado. Sin embargo, debe iniciar el Estado a reparar el daño. Y el daño más importante que sufre una persona es en su integridad. Por eso estará el Estado prestando la atención psicológica, psiquiátrica, médica, etcétera, a la víctima. De esta forma, estamos nosotros como sociedad recibiendo del Estado una atención que es su obligación, obviamente, pero ya al amparo de una ley que va a obligar al servidor público a ser más responsable en su trabajo, a dar la atención a las víctimas y algo muy importante, evitar una figura que se llama revictimización. Sí. Entonces, con esta ley se evita la revictimización. Y si es un servidor público el que revictimiza, entonces se está previendo que se castigue con otra ley, que es la de servidores públicos, o que son la normatividad que aplica para castigar al servidor público. Pero, por ejemplo, ocurre el hecho y desgraciadamente hay una víctima y está la familia. ¿Qué debe de hacer la familia? ¿A dónde tienen que acudir? Tienen que registrarse como víctimas. Va a haber un registro de víctimas que va a llevar la Fiscalía Especializada en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay una cédula que se tiene que llenar. O sea, es más, si yo como individuo siento que estoy siendo victimizado por un particular o por una situación X, yo puedo acudir a llenar esa cédula ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante la Fiscalía, ante el síndico de un ayuntamiento, ante el DIF. Ellos deberán tener el formato, así lo establece la ley, para que yo me registre como víctima y ahí explicaré de qué soy víctima. Ya la Comisión Estatal Ejecutiva es la que valorará a la víctima si en verdad es víctima y sobre todo qué acciones deben de implementarse inmediato para reparar el daño que como víctima se siente que está sufriendo. Y entonces esto es a iniciativa de la persona. Con mayor razón, si alguien acude a una dependencia gubernamental, si es de violencia, si es a la fiscalía, si es a un centro de salud, pues el médico está obligado a reportar a la víctima y llenar ahí mismo junto con ella el formulario donde dice: aquí acudió conmigo la señora Mari, que es víctima de violencia de género o violencia intrafamiliar, y llenar la cédula de registro como víctima. O sea, a esa obligación da el servidor público. O por iniciativa propia la persona puede acudir a registrarse como víctima y ya se valorará. Ahora, claro que no todas, aquí tendrá la Comisión Estatal Ejecutiva tener el cuidado de que no a todas considerarlas víctimas. Realmente aquí tendrán que ser muy cuidadosos porque puede que haya quien quiera registrarse como víctima para poder obtener algún beneficio. Claro. Pero eso ya la Comisión Estatal Ejecutiva deberá valorarlo y darle la dimensión de victimización que tiene el individuo. Pero aquí todo en apego y en respeto a lo que el individuo manifieste. Eso es muy importante, que se le tiene que dar el valor que la persona tiene ante la atención que se le da. Pero a ver, pueden ser personas que pueden resultar víctimas en cuestión psicológica, en cuestión administrativa o de la burocracia, que no lo traten bien, pero cuando es en cuestión económica. Entonces, se registra como víctima y ya la Comisión Ejecutiva, de acuerdo con su registro de víctima, podrá valorar, o sea, qué repercusiones. O sea, si alguien fue víctima de entre particulares, vamos, tú prestaste o te prestaron dinero, prestaste dinero, que es muy común, o te estafaron con recursos, bueno, y eres víctima de una estafa. Tú acudirás a la fiscalía, te registras como víctima y deben hacer el Ministerio Público darle seguimiento a tu caso. Y si hay delito que perseguir, el delito se te debe actuar de acuerdo con el delito que habrá que perseguir. Pero mientras tú como víctima tienes el derecho y se te debe prestar la asesoría, mínimo la asesoría jurídica. Y si tuviste y valorarte, a lo mejor hasta psicológicamente, si tuviste algún daño
en tu personalidad por ese hecho, o sea, hasta dónde te pudo haber afectado. O sea, aquí no está limitado a decir solo víctimas de esto, solo víctimas de esto otro, ¿no? O sea, es en general a las víctimas, es una ley de protección y atención a las víctimas. Y aquí, y a la reparación del daño. Y claro que el Estado estará al pendiente de reparar el daño de acuerdo con como lo valore la Junta Estatal Ejecutiva, pero repito, no siempre los daños o la reparación del daño es material. La mayor parte de las veces se requiere la atención a un daño que se causó en la personalidad del individuo por alguna afectación psicológica, vamos, que son muy comunes, el bullying. Sí. El bullying, por ejemplo, dime con qué se repara, o díganme con qué se repara un joven dañado por el bullying, ¿con cuántos pesos? No, pues se repara con atención, habrá que recuperar su valoración, habrá que recuperar su autoestima del joven para que no crezca con traumas, por ejemplo. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Siga así, por ese camino. Y felicidades a todo el gratuito, es un gran medio que está teniendo una relevancia importante en nuestro estado, en la zona metropolitana sobre todo. Enhorabuena y me declaro asiduo lector y seguidor de El Gratuito. Muchísimas gracias, en exclusiva para el periódico El Gratuito. Ahora vámonos directamente con nuestro compañero el periodista, Alberto Osorio Méndez. La reversa a 6 pesos en el precio del pasaje del transporte urbano, ante el aumento del número de muertes provocadas por todo tipo de excesos de quienes conducen los minibuses, es una acción aplaudida por varios sectores de la población, pero no alcanza para poner orden ante el caos que se vive. Falta llevar a cabo una transformación de gran profundidad, sin miramientos, hacia los nuevos clodomiros del transporte urbano en Jalisco. Parece descabellado, pero el sector requiere de una verdadera revolución, que pase por encima de intereses sindicales y de los negocios de políticos encumbrados o de políticos del PRI o del PAN. En 67 días del 2014 hay un registro de 14 muertos derivados de las malas prácticas de quienes conducen las unidades del transporte en forma irresponsable. Otro saldo es el número de 63 heridos y una cantidad no cuantificada de pérdidas materiales. El problema es el esquema y la filosofía con el que funciona la empresa privada del transporte urbano en Jalisco. Resulta deplorable. El fin máximo que se persigue por parte de este tipo de industrias, y esto lo saben bien las autoridades, es la búsqueda de la mayor utilidad con la menor inversión posible. El asunto da como resultado corretizas entre los choferes debido al pago por boletaje vendido y los tiempos marcados por los recorridos. En los últimos años prevalece la entrega de concesiones del transporte urbano con criterios políticos en la asignación de permisos, en un asunto donde el interés público y la función social de transporte quedan amarrados a los intereses privados. Por décadas, decenas de políticos de los principales partidos políticos fueron beneficiados. Así ocurrió con la famosa alianza de camioneros y personajes célebres del sindicalismo rapaz, como Clodomiro Martínez. Así ocurrió en la administración de Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, dos mandatarios que permitieron, toleraron e impulsaron el desmantelamiento del trolebús y del sistema de transporte colectivo de la zona metropolitana. El número de 55 muertos en 2013 y de 14 en lo que va de 2014 por accidentes del transporte dan fe del grado de peligrosidad que prevalece para el usuario y peatones en las calles de la ciudad. El gobierno de Jalisco y el Poder Legislativo tienen la oportunidad histórica de demostrar que entienden el mandato y el reclamo de la sociedad. No hay vuelta de hoja. No se puede seguir defendiendo a los nuevos clodomiros del transporte y fingir que no pasa nada. Es necesario dar los nombres de quienes y por qué acumulan decenas de concesiones del transporte, y entonces se sabrá en manos de quién estamos los usuarios. No es con la defensa del interés de las empresas privadas o con la entrega de nuevas concesiones a diputados del PAN como se podrá parar la masacre provocada por los choferes de minibuses. Meter a la cárcel a un chofer imprudente no es la solución al problema. Debe quedar claro que el conductor es solo el último eslabón en una cadena de corruptelas, negligencias y omisiones que se ven en su gran dimensión justo cuando ocurre un percance como el registrado a las afueras de la Prepa 10 el viernes 7 de marzo. En ese percance perdió la vida María Fernanda Vázquez Vázquez y su único delito fue acudir a su preparatoria y esperar en el parabús el camión que se supone la llevaría sana y salva de regreso a casa.
El número de muertos pudo haber sido de 20. El asunto fue como un ataque con un misil urbano contra un grupo de estudiantes. Las autoridades deben de parar este tipo de accidentes, pero sobre todo convocar a una verdadera revolución en materia de movilidad urbana a partir del uso del transporte público. Soy Alberto Osorio Méndez y le espero en la próxima entrega de su periódico El Gratuito. La poesía hecha canción. Platicamos con Francisco Céspedes. Bienvenidos una vez más, estamos reunidos en el estudio de televisión de Periódico El Gratuito y como ya es una costumbre estamos con grandes estrellas, grandes personalidades. El día de hoy no puede ser la excepción, estamos una vez más de manteles largos. Está con nosotros un excelente ser humano, es músico, es autor, es un excelente cantante y romántico por excelencia. Francisco Céspedes. Francisco. ¿Cómo un placer estás, estar con nosotros. Así como se saluda aquí, ¿eh? Así es. Sí, son muchos años, muchas gracias. Son muchos años viniendo aquí a Guadalajara y siempre es un placer estar aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Quiero informar al público que mis muebles de mi casa, sí, todos los muebles de mi casa son de una tienda de antigüedades de aquí, en el centro. Algunas son imitaciones, no pueden ser también. No. Y de Tlaquepaque. De Tlaquepaque, hermoso. Oye, Tlaquepaque. así que me gusta Guadalajara, hasta en su confección, ¿no? Así artesanal. Sí, Y sabemos que te gusta mucho esta tierra y la tierra de Guadalajara te recibe siempre con los brazos muy abiertos. bien, muy. Y además estoy viendo, cada vez que vengo veo que la ciudad, ¿no? Está muy bien, está muy limpia, ¿no? Está muy bonita, muy moderna. Que quisiera que también se conservaran siempre más las tradiciones un poco, ¿no? Sí. Pero es una ciudad que creo que se ha modernizado para bien. Los inicios de Francisco Céspedes en la bella Cuba. Estuviste cantando con la orquesta de Cuba, con el señor Pucho López. En paz descanse, acaba de morir Sí. el año pasado. Se murió el año pasado, muy joven. En paz descanse, sí. Pero bueno, es así la vida. Uno no está aquí para morirse, ¿no? Es el primer boleto que te dan, el de salida. Es lo único seguro que tenemos, ¿verdad? Sí, señor, claro. Lamentablemente. Y un día tenemos que entender eso, ¿no? Yo creo que los mexicanos lo entienden mejor, hacen fiestas, ¿no? Le hacen fiestas a los muertos. Al principio cuando llegué aquí decía yo, Sí. güey, ¿cómo es esto? Pero ya creo que es así, ¿eh? Es como celebrar la salida, que es como la entrada. Entonces, empecé allá en Cuba yo a cantar desde que era muchacho, ¿eh? Sí, muy En chico. mi casa había un piano que mi hermana tenía que cantar como niña de sociedad, porque yo, bueno, antes del gobierno que existe todavía hace 50 y tantos años, mi papá era una persona que era bastante bien solvente, ¿no? Y entonces las niñas tenían que criarse de una forma, Sí. más allá de la formación escolástica de la academia, pues tenía que también la academia del piano, de la música, tenía que tocar piano y corte y costura y todas esas cosas. Son muy buenas, ¿no? Sí. Pero el piano a mi hermana no le gustó nunca, se graduó de piano, ¿no? Pero mi hermano y yo nos encargamos, como yo digo siempre, de destrozar el piano y destrozar la tranquilidad de mi casa, que mi mamá un día vendió el piano porque no podía más ya con nosotros, ¿no? Y a mí siempre me gustó, casualmente, la primera canción que yo recuerdo que yo canté es A Sabor a Mí de Álvaro Carrillo. Es la canción, y tú me acostumbraste, de un cubano, se llama Flan Domínguez, que vive precisamente en Mérida. Y cantaba y cantaba y cantaba siempre. Después, bueno, ahí empezó todo, y después que ya cuando fui adulto empecé a hacer canciones en el año 81. La primera canción que se llama Dicen, la que conservé como primera canción, las otras fueron un cesto, a un bote de basura. Y ahí empecé yo mientras estudiaba la carrera de medicina, Sí. que fue la que estudié, yéndome y quedándome dormido siempre en las clases, porque llegaba de los clubes nocturnos y de los piano bar. Llegaba muy cansado de las clases. Pero bueno, hice la carrera completa. Y aquí estoy, ya después me dediqué a hacer lo que me gusta a mí, que es hacer canciones, cantar y andar por el mundo. Me encanta viajar el mundo. ¿Y en qué momento Francisco decide dejar Cuba para venirse a México a experimentar, a volver a vivir esta etapa? En el año 92 en Cuba había ya una situación que empezaba a ser bastante difícil económicamente. Ya las personas creo que se informan saben Así es. las dificultades que han existido ahí desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo creo que ahora hay una luz de esperanza, algunos cambios que se estarán haciendo, que será para bien de este país.
que más que mío es de todos, pero bueno, de los cubanos sobre todo, que viven allí. Esos cubanos que viven allí. También un poco los que vivimos acá, que tenemos que estar ayudando mucho a nuestra familia allá. Pero sucede en México también, con un sistema diferente, donde yo he podido llegar a hacer mi carrera. Pero en México también existen, creo que es la segundo renglón económico, o por ahí anda la remesa familiar, que es lo que mantiene el país. Dios mío, si se pone a pensar uno profundamente en eso, la vida es difícil. Son situaciones que te hacen vibrar. Y te pones a pensar entonces qué sistema político pues es más adecuado. Y al final yo creo que el sistema político mío es mi familia, mis hijos y mi carrera y mis amigos. Musicalmente también, Francisco, nos estás regalando una nueva producción. Estás grabando un disco. Platícanos de esta producción. Si Dios quiere, en mayo sale el disco inédito con canciones de mi alma, hablando de alma, del corazón, de mis vivencias, de mis motivaciones diarias. Y ahí va a estar con el tema del encuentro o desencuentro de la pareja y también de otras cosas que uno va viendo por la vida, pero yo siempre lo ligo un poco a mi parte, a mi vida personal. Yo una vez hice una canción que fue el primer intento que yo tuve, que anda por ahí un disco que dice una frase: ay, que el mundo no anda bien, ¿qué hacemos con la vida? Sé que el día hoy fue peor que todas las noticias, pero si no puedo andar con tu andar, me queda el alma sola en soledad. Y yo sin ti, no sé sin ti, y tú no estás. Viste como leo que la cosa está muy mala, pero para mí lo fundamental es que si no te tengo al lado, esa carga sí me cae arriba. En ese momento, ahora vivo solo ya hace muchos años, y ya estoy muy feliz. Y algunas novias que me visitan algunas tardes, según el tiempo que tengan, o algunas noches, y la pasamos bien. Muy bien. Ya tenemos el nombre de ese disco. Más barato. Que nos lo adelantes un poquito. ¿Verdad? No quiero decir, no estoy en contra del matrimonio ni a favor, pero la esposa como cuesta, güey. El amor es el amor. Ya me divorcié hace como 11 años y todavía me cuesta más todavía. Estás vivo. Pero bueno, por mis hijos. Exactamente. Y la madre ahí siempre diciendo, por tus hijos, güey. Échate la lana. Francisco, regálanos un poco de tu voz en este momento. Yo sé que tienes que calentar la garganta. Sí. Pero no sé pero si... para cantar. Para cantar, ¿nos puedes regalar? No, me voy a avisar de esto. Yo sé que no. Por eso, así como una... Te voy a dar un pedacito de la canción, que va a ser el sencillo. Dice: cómo pasa el tiempo desde aquellos días en que era mi vida, la tuya y la mía. Sobre el mar el viento, viajando misterio. Es que no, así sin acompañamiento muy difícil. Muy bien. Al final la canción dice: todavía amo a esa mujer. Todavía amo a esa mujer como no sabía. Todavía, aunque nada puedo hacer, porque esa mujer vive hoy otra vida. Mujeres que uno se encuentra, que me he encontrado por la calle, que han sido mis novias en algún momento. Sí. Y digo, ay, güey, y de pronto ya tienen otra vida, hay que dejar que siga, ¿no? Porque tampoco se tiene que estar metiendo a uno, tomando ventaja de ser cantautor y salir por televisión, a meterse en los matrimonios formados y confundir a las mujeres. Vamos invitando al público de Periódico El Gratuito y de toda Guadalajara. Te presentas en este mes de marzo aquí en Guadalajara, Francisco. Sí, ya un parte me estaba diciendo ya, como diciéndome que el 29 de este mes, marzo, estamos en marzo, ¿no? Así es. Sí. El 29, el mes de la primavera. En la calle López Mateo, que no es López Portillo, es López Mateo, en el número 9020, 9020, 90 y 20. No. Como dije en un programa de televisión, cuando tenga 90 años, me seguirán gustando de 20. Y seguramente tú ahí. Y de otras edades, también, Y entonces, el número 9020 de la avenida López Mateos, el lugar se llama El Vaquero. Aquí con enlaza. El Vaquero, vayan desde las 9 de la noche, el 29, y empiecen a tomarse sus tequilitas,
su chelita o su refresquito, el que tome o no tome, como yo que estoy medio retirado ya de esto, de los alcoholes, y empiecen ahí a esperarme que yo, como a las 10 de la noche, empezaré a hacer el show, un show que se llama Mi Ángel Azul, que es un ángel con unas alas enormes, y digo enormes porque pesan un... porque los bailarines se me cansan siempre. Y es un ángel que viene a calmar el caos mental que yo tengo en mi vida. Y una bailarina, que son bailarines, van a ser de aquí de Guadalajara, siempre a todas las ciudades que voy, trato de que los bailarines de clásico, de ballet clásico o de ballet de danza contemporánea, no bailadores de salsa, ni de reggaetón, ni nada de eso. No quiere decir que eso esté mal, no, pero no viene bien conmigo eso. Que van a estar aquí conviviendo conmigo y cantando 2 o 3 canciones. Voy a hacer canciones que son las canciones conocidas. Voy a estrenar 2 canciones de este disco que se va a llamar Todavía. O Todavía, no tengo el título bien, pero hasta ahora se puede llamar Todavía, como la canción que estaba cantando. Sí. Y voy a estrenar ese día 2 canciones. Acabo de hablar con mis músicos porque tenemos ensayo la próxima semana para montar esas 2 canciones, para estrenárselas aquí al público de Guadalajara, que siempre ha sido un público que te ha querido que mucho. Me ha querido a través de mis canciones, ¿no? Y le mando de aquí, sin hacerme el camaney, a las novias que he tenido aquí. Ustedes saben cuáles son, no puedo decir los nombres, porque algunas son casadas. No se hace eso. Les mando un beso. Francisco, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero a ti. placer tenerte con nosotros aquí en Periódico El Gratuito, que hayas aceptado nuestra invitación. Al contrario, es un placer. Con esta exclusiva que nos diste de un pedacito de la canción que vas a estrenar el 29 de marzo. Todavía amo a esa mujer como no sabía. Todavía, aunque nada puedo hacer, porque a esa mujer vive hoy otra vida. Tiene niños y eso, ya no se puede ocupar de mí. Un aplauso fuerte. Salud. Es un placer tener a Francisco Céspedes aquí en Periódico El Gratuito. Ya lo sabe, el 29 de marzo en El Vaquero, aquí en Guadalajara. No falte, hay que estar muy temprano. Él comienza a las 10 de la noche. Francisco, una vez más, muchísimas gracias por tu público de Guadalajara. Gracias a ti, que Dios te bendiga. Igualmente, muchas bendiciones para ti y tu familia. Que viva Una México. exclusiva más de Periódico El Gratuito. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarle a usted que nuestros 100,000 ejemplares son avalados por el Instituto Verificador de Medios. Asimismo, nuestro periódico es repartido por nuestras edecanes profesionales en los principales cruceros de la zona metropolitana de Guadalajara. También lo puede encontrar en 200 tiendas OXXO. Y si no tuvo la oportunidad de tener un ejemplar, es muy sencillo. Ingrese a nuestra página de internet, que siempre está actual en información: www.elgratuito.com.mx. Gracias por su atención y lo esperamos en la próxima.